Y hoy quiero compartir un mensaje que titulé Planificación inteligente. Planificación inteligente. ¿Cómo andan de planificación? ¿Cómo andan de organización? Y este es un tema que de vez en cuando tenemos que refrescar un poquito, porque en las distintas áreas de nuestra vida nos falta muchas veces un poquito de orden, de planificar, de acomodar, de pensar. Por eso lo titulé Planificación inteligente. Pero para que sea inteligente, todo plan tiene que estar supeditado a la voluntad soberana de Dios. Y acá ya me adelanto bastante en el mensaje, pero creo que esto tiene que quedar claro desde el principio hasta el fin del mensaje. Tiene que estar supeditado a la voluntad de Dios. Porque estamos en un tiempo donde quizás estamos exigiéndole a Dios que haga cosas porque nosotros estamos en decretadores, en declaradores y declaramos, decretamos, abrimos, cerramos, que tenemos autoridad para todo eso. No digo que no, es bíblico, Dios nos ha dado autoridad. Pero eso no quiere decir que nosotros vamos a andar decretando todas las cosas como si fuésemos algunos presidentes que decreto. Nosotros lo que tenemos que tener claro ante cada oración es que Dios es soberano, que Él tiene el poder para todas las cosas y tiene la última palabra. Entonces cuando yo decreto, como que quiero obligar a Dios a que haga algo. Y a veces nos hemos pasado un poquito, creo yo, de irrespetuosos en la manera que le hemos pedido a Dios. Porque nos hemos puesto en una posición de exigirle a Dios que haga cosas que nos queremos poner a una altura y a un nivel de exigirle a Dios, como diciendo, y me lo imagino a Dios mirándonos y nosotros declarando y diciendo todo lo que Dios va a hacer. Mira vos, como si Él tuviese que obedecernos a nosotros. Escuchaba una vez, no, porque si uno declara y decreta, uno lo pone a Dios entre la espada y la pared. ¿De qué manera vamos a poner a Dios entre la espada y la pared? Porque Dios, si haces tal cosa, Dios hace como quiere. O está muy común, no, porque Dios es un caballero y si vos no querés. Preguntale a Jonás si le pudo decir que no a Dios. Porque él le dijo que no, Jonás. Él no tenía ganas. Pero cuando Dios quiere hacer algo con tu vida, tiene el poder para hacerlo. Tiene el poder para hacerlo. Y a veces nos hemos puesto en la posición, no, si yo no quiero, Dios no lo va a hacer. Si Dios tiene ganas, lo va a hacer. Si querés o no querés. Que a veces te perdés la oportunidad, pues si no lo quisiste hacer, bueno, mando a otro, punto. Vos te lo perdés. Porque no hacer la voluntad de Dios estamos perdiendo. Que Dios nos mande a hacer algo y no lo hacemos, estamos perdiendo. Nos perdemos una oportunidad de recibir una tremenda recompensa de parte de Dios. Pero si Dios tiene ganas de que vos lo hagas, si te tiene que mandar una ballena acá adentro, un gran pez, lo va a hacer. Porque con Jonás fue así. Si no, preguntarle a Saulo, ¿vos querías? ¿Qué hubiese pasado con Saulo? Andaría ciego todavía.
si hubiese dicho que no? Y andás, sabes, ciego, sordo, mudo, hasta que hoy dice, no, pero dijo que sí. Sí, porque Dios lo encerró de tal manera que... Porque después Jonás también abrió la boca, pero después de que Dios lo encerró de tal manera que dijo, me vas a obedecer. Y nosotros estamos para obedecer a Dios. A veces no, pero yo no quiero. Nosotros fuimos creados por Dios. Dios es el dueño de todo, Dios hace como quiere. ¿Quiénes somos nosotros para andar criticando lo que Dios ha hecho o poniéndonos a responderle y a empezar una discusión con Dios de que yo no quiero? Que a veces nos pasa, pero la verdad que no nos conviene pelear con Dios porque Él siempre tiene la razón. No es que la mujer cree que siempre tiene la razón, no, Él sí la tiene. Que después a veces demos la razón, eso es otra cosa. Yo puedo hablar porque Daniela está con los niños. Que demos la razón no quiere decir que la tengan. Pero Dios siempre tiene la razón. Cerrá rápido, ya me asusté. Me asusté. Justo abriste la puerta, pero bueno, después va a ver el video seguro. Planificación inteligente. Como decía, tenemos que tener claro que tiene que estar supeditada a la voluntad de Dios. Y lamentablemente gran parte de los conflictos, del estrés que vivimos, tiene que ver con una mala planificación. Una mala planificación en un montón de cosas. Primeramente en nuestra vida espiritual. Desorden en nuestra vida espiritual. Desorden en las relaciones. Una mala planificación a futuro hace que tengas un montón de conflictos, un montón de problemas. Y vamos a ver, y vamos a charlar un poquito, y vamos a leer grandes consejos que tenemos en la Biblia acerca de las planificaciones. Entonces no voy a decir que todo tiene que ver con una mala planificación, porque hay un montón de cosas externas que uno no las puede saber y no puede planificar antes de tiempo, porque hay cosas que nos llegan de golpe. ¿Y qué pasó con esto? De la nada aparece una situación, un problema, un conflicto que se escapa totalmente de nuestras manos. Pero también hay un montón de situaciones que nosotros no hemos sabido solucionar, no hemos aprendido o no hemos querido solucionar o no hemos querido empezar a hacerlo bien. Y eso nos trae grandes dolores de cabezas, grandes niveles de estrés por una mala planificación. Hay muchos problemas que podemos evitar si empezamos a planificar un poquito más en nuestra vida. Y obviamente uno como cristiano tiene que armar una planificación cristiana y eso combina la responsabilidad propia, lo que yo tengo que hacer, y siempre con la confianza y sabiendo de que Dios es soberano y es el que después acomoda cada situación. Él nos dirige hacia nuestro propósito. Pero no puedo salir acá con los ojos cerrados, con los ojos vendados y caminar, que Dios me guíe. En el mejor de los casos me caigo antes de llegar a la calle. En el peor de los casos, bueno, acá pasan poquitos autos, ya una avenida, estamos más complicados. Pero no podemos salir así. Tiene que haber una planificación. Después de que yo planifico, de que yo me ordeno, está la voluntad de Dios. Él es el que sabe todas las cosas.
pero yo no puedo salir ciego a la calle. Yo no puedo empezar una relación sin conocer a la otra persona. Yo no puedo empezar un negocio sin conocerlo. Y ahora vamos a ver algunos consejos que tenemos en la Biblia. Pero tenemos que entender que sin planificación podemos trabajar mucho, hacer cosas buenas, pero no hacerlo de una manera correcta y terminamos siendo muy ineficientes. Porque uno puede trabajar un montón, pero si lo estamos haciendo mal, no va a alcanzar. Y me acordaba un poquito de una historia que nos contó Cristian en la reunión de hombres acerca de un leñador que era muy bueno, que lo habían contratado. En la primera semana había cortado una cantidad de árboles tremenda, que estaban todos felices, qué buen trabajador. La siguiente semana empezó a cortar y ya a partir del lunes empezó a cortar menos, martes menos, miércoles menos. Y toda la semana el tipo se trabajaba más y se esforzaba más y se levantaba más temprano y se iba más tarde y cortaba mucho menos que la primera semana y estaba trabajando más que antes. Y va a hablar con el jefe y le dice: disculpe, empecé de una manera cortando tanta cantidad de árboles y ahora resulta que no estoy pudiendo y cada día que pasa estoy bajando más. Y el hombre lo mira y le dice: ¿y hace cuánto que no afilas el hacha? Y a veces pensamos que hay cosas que son pérdida de tiempo. Porque obviamente te lleva tiempo afilar un hacha. Pero si no lo hacemos, si no planificamos, si no nos acomodamos con la herramienta que tenemos, no vamos a funcionar de una manera eficiente. A veces pensamos, si yo me está yendo mal en mi trabajo, levántate un rato antes a orar. No, pero duermo menos. Y yo creo que durmiendo una hora más voy a estar más descansado y me irá mejor en el trabajo. Sin pensar que una hora que yo puedo ocupar en orar y poner ese trabajo en las manos de Dios, voy a poder ser mucho más eficiente en lo que estoy haciendo. Entonces, al no planificar un montón de situaciones, al no hacer las cosas bien, le podemos meter mucho esfuerzo y mucho trabajo. Como este hombre que trabajaba y cuando veía que no le resultaba trabajar más y trabajaba más, pero no era eficiente. Entonces nosotros tenemos que planificar en lo que estamos haciendo cuál es la manera correcta de hacerlo. Porque yo puedo salir a la calle a vender cualquier cosa muy vendible, pero si salgo a las 4 de la mañana no se la voy a vender a nadie. Y podés trabajar de 12 a 6 de la mañana todos los días. Y a esa persona no le falta trabajo, no le falta esfuerzo, le falta planificar, le falta analizar. Y a nosotros hay un montón de cosas en que no estamos analizando, que no nos estamos tomando el trabajo de hacerlo bien. Entonces todo resulta mucho más difícil. Y nosotros en este tiempo donde todo avanza tan rápido, tenemos que ser eficientes. En las cosas de Dios tenemos que ser muy eficientes. En todas las cosas. Y esto va para la parte espiritual y para tu vida y mi vida en general. Porque si yo no planifico mi vida de acá a 5 años, cuando una persona me pregunta, ¿cómo te ves de acá en 5 años? No tengo ni idea, porque uno no está acostumbrado a planificar a futuro. Uno tiene y comete ese error de no mirar a futuro
y lo charlamos mucho con los jóvenes, con los adolescentes. Pensá en el futuro, porque el futuro, más allá de que todo depende de Dios, pero va a depender mucho de lo que hagas hoy, de lo que hagamos hoy. Y esto va para todas las áreas de nuestra vida. Lo que no estudiemos hoy, difícilmente en unos años lo hayamos aprendido si no lo empezamos a estudiar. Una relación que no cuidas hoy, en poco tiempo va a estar desgastada y no va a ser de un día al otro. Es que no planificaste a futuro. Cuando conoces a una persona, tenés que pensar a futuro, ¿cómo es esta persona? Y la vas conociendo, y cuando ya ves cosas que son medias tóxicas y complicadas, ¿por qué pensar? Dios todo puede transformar si una persona está dispuesta a ser transformada. Si una persona está dispuesta. Porque si no miramos a futuro, no, la verdad que es un desastre, pero vamos a andar bárbaro. ¿Por qué vamos a andar bárbaro si no está buscando un cambio, una transformación en Dios? Hace poquito leía acerca de una persona que decía, ¿cómo puede ser pastor ahora? Tenía una historia bastante complicada, pero una persona que Dios fue transformando. Pero obviamente hay un proceso donde uno tiene que conocer a la persona y ver el fruto. Porque a veces viene una persona que dice, no, yo conozco a Dios, yo ya cambié. Bueno, vení, te voy conociendo y voy viendo los frutos. Hay que ver los frutos del cambio. Porque si no, sabemos que eso no lleva a buen puerto. No te lleva a un lugar feliz. Entonces, tenemos que planificar a futuro en todo. En lo que queremos que sea nuestro trabajo, en cómo queremos que sea nuestro noviazgo, cómo queremos que sea nuestro matrimonio, cómo queremos que sea nuestro negocio. Hay que planificar cómo querés que sea la iglesia, tu lugar de servicio, tu lugar de trabajo, en la iglesia, fuera de la iglesia. ¿Qué es lo que quiero? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Entonces, más allá de que pueda haber trabajo y esfuerzo, si no lo hacemos con una correcta planificación, vamos a estar trabajando mal. Vamos a estar trabajando mal. Tenemos que planificar lo que queremos lograr, lo que queremos alcanzar. Mire lo que dice el libro de Santiago, capítulo 4, del versículo 13 al 15. Dice, ahora escuchen esto. Ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o a cual ciudad, pasaremos allí un año, haremos negocio, ganaremos dinero. Y eso que ni siquiera saben qué sucederá mañana. ¿Qué es su vida? Ustedes son como la niebla que aparece por un momento y luego se desvanece. De esos inconstantes, de esos que van para donde los lleva el viento, que tienen unos principios, que después tienen otros, y que piensan una cosa y que después piensan otra. Dice el versículo 15, más bien deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Entonces esto es un poquito de lo que venía diciendo, si el Señor quiere. Y eso no quiere decir que nosotros vamos a salir y bueno, que sea lo que Dios quiera. Y salimos sin pensar, sin analizar. Bueno, yo no trabajo, que sea lo que Dios quiera. No sé si lo habrá escuchado alguna vez cuando sabés que está todo complicado y decís, bueno, que sea lo que Dios quiera. No, no es lo que Dios quiera, ya sabés que estás haciendo las cosas mal. Querés tirar la pelota afuera o ver si baja la soga y alguien te rescata.
que sea lo que Dios quiera. Si uno sabe lo que Dios quiere, uno sabe lo que Dios le agrada. Pero acá Santiago enseñaba, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Y eso es lo que siempre tiene que estar en nuestra oración. El pedido a Dios. Porque todo plan, toda meta, sueño, anhelo que tengamos tiene que tener oración. Tiene que tener oración. Y uno tiene sueños, y uno tiene anhelos, uno tiene deseos de alcanzar, de lograr. En las distintas áreas de nuestra vida hay un montón de cosas que nos gustaría alcanzar y tener. Hay que orar por eso, claro que tenemos que orar. Dios tiene que estar en todos nuestros planes, sean ministeriales y en los personales. Obviamente en los planes que tenemos, y aún así a veces en los planes que tenemos para la iglesia, a veces no lo incluimos a Dios. Porque a veces pensamos tanto en cómo queremos la iglesia, qué vamos a hacer, y la verdad que ni le preguntamos a Dios qué es lo que Él quiere, cómo lo quiere. A veces hasta en eso fallamos, hasta en lo que tiene que ver con la iglesia, con su casa. No le preguntamos a Dios, cuánto más en los deseos y en los anhelos personales. En nuestra oración tenemos que pedirle a Dios. No estamos para exigirle a Dios, estamos para pedirle. Me gusta mucho y vamos a encontrar un montón de oraciones en el Antiguo Testamento que hablan de ruego, le rogaban a Dios. Y nosotros hoy queremos exigirle que haga lo que yo quiera. Le declaramos y le decretamos para que Él haga. Y en la oración de la Biblia hay ruego, se le rogaba a Dios. Y tiene que estar en nosotros, porque el ruego es algo bien profundo. Cuando uno está rogando es desde adentro. Y así le tenemos que pedir a Dios. Con ese deseo, con ese corazón, pedirle a Dios. Tenemos que rogarle a Él. Pero siempre, como termina Jesús su oración, que se haga tu voluntad y no la mía. Porque la voluntad de Él es perfecta. La voluntad nuestra tiene errores. La voluntad nuestra tiene muchas limitaciones. Que no sabemos qué va a pasar mañana. No sabemos qué va a pasar en 5 minutos, en 2 minutos. No lo sabemos. Nosotros podemos tener unos planes maravillosos. Pero ¿quién sabía que iba a venir una pandemia que te iba a cortar y romper todos los planes? Solo Dios lo sabía. Entonces, si Dios me daba el ok a mí con todos mis planes, podía tener unos planes maravillosos. Sí, yo voy a poner un super negocio, me compré todo. Mañana arranco, mañana pandemia, se cierra todo. Y ese era mi plan. ¿Y qué pasó? No funcionó. Pero los planes de Dios, seguramente, si le preguntamos cuáles son los planes de Dios, nos hubiese, ¿querés vender algo? Comprate alcohol en gel. Comprá papel higiénico, que después se llevaban de a 50 paquetes se llevaba la gente. No sé por qué, porque se morían de hambre, pero papel higiénico tenían para tirar para arriba. Entonces, si le preguntamos a Dios y decimos que se haga tu voluntad, ¿qué es lo que tengo que hacer? Hubiésemos comprado mascarillas, hubiésemos hecho tantas cosas si le preguntábamos a Dios. Y no, compramos algo para salir a la calle, para que la gente salga a comprar. Eso pasa cuando le pedimos y le exigimos a Dios que haga nuestra voluntad. Y no le preguntamos y le decimos que se haga tu voluntad. Ahí le erramos. Pero tenemos que pedirle al Señor y que se haga su voluntad.
Pero que el no saber, como decía acá, ustedes no tienen idea de qué va a pasar mañana. Dice, y eso que ni siquiera saben qué sucederá mañana. Pero eso no quiere decir que no planifiques nada. No, vos planificá y ponelo a Dios. Ponelo a Dios. Planificá qué es lo que querés alcanzar, qué es lo que querés lograr. No le pongas a Dios cómo tiene que hacer las cosas. Si yo quiero un negocio, no, yo quiero un negocio que sea así, que sea así, que tenga esto, que tenga el otro, que vaya acá, en este lugar, A veces nos hemos puesto, si Dios tenía otra cosa preparada que iba a ser mucho mejor que lo que vos estás queriendo. Pidámosle al Señor qué es lo que queremos. ¿Qué es lo que queremos? Después, ¿cómo lo va a hacer? Que lo haga como quiera. Que lo haga como quiera. Nosotros solo le planteamos nuestra necesidad y que Él haga como quiera, porque como Él quiera va a ser mucho mejor que como nosotros pensamos. Entonces planifiquemos y pongamos en las manos de Dios, le pedimos a Él y Él va a mejorar cualquier plan que vos tengas. Lo va a mejorar, va a ser mejor. Mire lo que dice Lucas, capítulo 14, del 28 al 30. Supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre. Esto decía Jesús. ¿Acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? Si echa los cimientos y no puede terminarla, todos los que la vean comenzarán a burlarse de él y dirán: este hombre ya no pudo terminar lo que comenzó a construir. Y esto lo enseñó Jesús. No dijo, empiecen la torre y oren a Dios. Que Él haga. Como, no, dice planificar. Planificá, fíjate cuáles son los costos, qué es lo que necesitas. Si yo quiero emprender algo, si yo quiero hacer cualquier cosa, ya sea un negocio, yo tengo que saber lo que voy a necesitar. Después, de qué manera lo voy a conseguir es lo que le voy a pedir a Dios. Pero no empiezo, si Dios te lo manda a hacer, Dios mandará los recursos. Pero muchas veces nosotros empezamos sin que Dios nos mande y después le pedimos, sacame de estas deudas. Porque ya le llegamos a Dios con el problema, me reendeudé. ¿Sí, para qué te metiste? Porque si le preguntamos antes a Dios no entramos en la deuda. Pero llegamos a Dios para decir, sacame de esta deuda. Que me metí por no preguntarte, por no planificar. Entonces dice, primero calcular el costo. ¿Qué es lo que necesito? Calcular, pensar. Tenemos que pensar. Dios nos manda a pensar. La Biblia nos enseña a pensar. Y necesitamos cristianos pensantes. Porque después encontramos un montón de lugares y de personas haciendo cualquier cosa porque alguien lo dijo y todos siguen haciendo lo mismo. ¿Y por qué? Nadie piensa. Nadie leyó la Escritura para saber si eso es lo que Dios quiere, si eso Dios lo manda. Tenemos que pensar. Dios nos manda a pensar. Para algo nos dio un lindo cerebro, para que analicemos, para que pensemos. Y Jesús enseña la importancia de sentarse primero a calcular los costos para terminar lo que se empieza. ¿Cuántas veces hemos dejado las cosas por la mitad porque no hemos podido? ¿Cuántas cosas las hemos dejado de hacer o hemos perdido porque no hemos podido pagar?
¿Cuántas cosas no hemos terminado porque no nos alcanzó? Sí, pero ¿vos hiciste los números? ¿Vos sabías que ibas a poder? No, en realidad no. Dice, pero este mes yo podía. Sí, este mes tuviste el aguinaldo, el mes que viene no. No es lo mismo. No es lo mismo un mes que si no, pero ¿y por qué este mes sí podía? No, porque cobré el bono, porque cobré el aguinaldo. Bueno, el mes que viene no lo tenés. Planificaste, separaste dinero para pagar el resto de las cuotas. ¿Qué hiciste? Nada. No hicimos nada. Y obviamente, al mes siguiente no tenemos para pagar. Y esto se nota muchísimo en la economía. Y hemos hecho muy mal. Hemos sido malos administradores muchas veces. Y Jesús nos manda a pensar. Y a veces no planificamos por pereza. Porque el planificar, el hacer números, el buscar, lleva tiempo y lleva trabajo. Tenés que analizar un montón de cosas. Tenés que buscar en un montón de lugares. Y si no lo haces, a veces te saldrá bien, pero muchas veces vas a perder. Por arrebatado. Pues si bueno, sí, no, yo ya está, sí, dale, lo hacemos. Pará, pensá un poquito. Analizá un poco. Jesús nos manda a analizar. Porque es más fácil. Obviamente, viene, me ofrece un negocio, sí, dale, vamos, dale, lo hacemos. Y después, al otro mes, estás arruinado. Pasa esto en lo económico, pasa con las relaciones, pasa en muchas áreas, en la iglesia también. Sí, arrancamos, lo hacemos. Y después nos damos cuenta que no lo podemos hacer y quedó en la mitad y no lo pudimos terminar. Y nos pasan todas las áreas de nuestra vida y tenemos que aprender a planificar. Tenemos que buscar, porque a veces por apurados de hacer, de decir, de comprar, terminamos perdiendo. Y en lo económico tenemos que hacer números. En la economía hay que hacer números para no vivir endeudado. Tenés que pensar, tenés que hacer números, agarrar una calculadora, hacerte un Excel, vos sabés cuál es tu entrada económica, vos sabés cuánto podés gastar. O sea, lo más básico es no gastes más de lo que... O sea, no gastes más de la plata que te entra. Ese es el principio básico. Después, sacar algo con tarjeta, sí, si lo vas a poder cubrir el resto de los meses, analicemos un poquito. Porque la deuda trae un montón de conflictos en tu casa. Porque donde hay problemas económicos, hay problemas matrimoniales, hay problemas con los hijos, hay maltrato, hay mal humor. Todo eso pasa cuando hay problemas de dinero. Porque uno dice, no, yo vivo endeudado, pero soy feliz. No conozco ninguno. No existe. ¿Cómo era el dicho, contigo pan y cebolla? Sí, los primeros 2 días. Al tercer día, hace algo. Otra vez lo mismo, no. Hace algo. Busca la manera. Y otro dicho, como es que sea lo que Dios quiera, es el Dios proveerá. Dios proveerá. Y las veces que lo escuché, nunca lo escuché de una persona con fe, sabiendo que Dios lo iba a hacer, sino se quería autoconvencer de comprar algo que no le daba el cuero. Porque las veces que me lo dijeron, ay, Dios proveerá, nunca lo escuché de una persona que tenía fe de que Dios iba a proveer, porque no era una palabra de Dios. Era, me mandé la macana y necesito que Dios me salve. Y tenemos que aprender, es horrible
vivir endeudado. Tenemos que aprender. Entonces, no nos autoconvenzamos de esa manera para meter la tarjeta donde no tenemos que meter la tarjeta. Pero también, es lo que muchas veces me pasa, porque yo analizo mucho. Y si estaría Daniela me diría, vos porque sí pensás, analizás y planificás, pero a veces sobrepienso un poquito las cosas. Y donde empezás a sobrepensar las cosas, sobreplanificar las cosas, no haces nada. No haces nada. Y me ha pasado muchas veces que lo pensé tanto, lo analicé tanto, analicé todas las posibilidades, todas las variables posibles, y ante cada solución le encontré un problema y no hice nada. Y a veces, en cuanto a planificación y organización, por ejemplo, de la iglesia, es Daniela, es la pastora, la que organiza, la que planifica, la que sabe todas las cosas. Y muchas veces cuando trae una idea, yo lo empiezo a planificar, pero esto, aquello, lo otro, y parece que le estoy tirando todas negativas. Pero después, lo que pasa es que muchas veces a mí no hay situaciones que es, uy, mirá lo que pasó. No, yo ya lo tenía en mente que podía pasar y cuál es la situación que le podía encontrar. Pero a veces cuando lo pensás y lo pensás y lo pensás, no lo terminás haciendo porque empezás a pensar todo lo negativo que puede pasar y lo corres a Dios. Pues sí, es verdad que puede pasar esto, aquello y lo otro, pero si tenemos un Dios todopoderoso, yo tengo que confiar en Él. No voy a hacer cualquier cosa, pero tengo que confiar en Él. Porque si no estoy planificando, solo pensando en mis fuerzas, en lo que yo puedo hacer y lo que yo puedo lograr, con mi fuerza, con mi plata, con mi trabajo, con mi inteligencia. ¿Y Dios dónde quedó? Si es Él el que abre puertas, el que toca corazones, el que trae los recursos. Entonces, llegar a ese equilibrio de confiar en el Señor, de escuchar su voz y de no hacer cualquier cosa y después decir Dios proveerá, lleva una conexión con Dios en la que uno pueda tener esa certeza. Yo sé que es complicado, pero tengo la convicción de que Dios acá abre una puerta. Porque los grandes milagros se dan en situaciones que no eran favorables. Es ahí donde vemos la mano grande de Dios, cuando la situación no está sencilla, cuando está todo complicado, ahí lo vemos. Ahí Dios muestra su poder. Pero no para que me saque a mí cuando tengo ya el agua por el cuello, porque me metí yo solito. Me metí a nadar sin saber nadar. Y sabés que donde caminaste un poquito más, necesitas un guardavidas o ¿cómo se llama? El inflable ese de Zoe que me salve. Y a veces lo buscamos a Dios de esa manera, salvame, salvame. Y Dios en su amor te salva una vez, te salva 2 veces, pero llega un momento que dice, dale, ya estás grandecito. Cuando eras pequeño, cuando recién me conocías, te puedo dar un montón de manos. Llega un momento que tenés que aprender de planificar, tenés que aprender a escuchar mi voz, tenés que preguntarme primero. O sea, llega un momento donde nosotros no podemos cometer los mismos errores. Yo no puedo cometer los mismos errores que hace 20 años, 15 años atrás. Porque tuve que haber crecido y tuve que haber aprendido un montón de cosas y tengo otras responsabilidades y Dios no me va a tratar como si tuviese la edad de Zoe si tengo la edad de Nahuel. No es lo mismo. Si ya crecí, tengo otras responsabilidades. Tengo que analizar de otra manera.
porque Él nos enseñó, porque tenemos su palabra, porque tenemos al Espíritu Santo. No es que Dios te deja así solo, bueno, ahora arreglátela. No, te di al Espíritu Santo, tenés la sangre de Jesús, tenés el nombre de Jesucristo, tenés la palabra, tenés la enseñanza, tenés predicación. O sea, hay cosas que después sí, ay Dios, salvame porque otra vez hice lo mismo. Dios es amoroso, Dios muchas veces te rescata, pero estamos perdiendo. En la medida que Dios nos tiene que, cada vez que retrocedemos 2, Dios te levanta, volvés, subiste 2 escalones, estás por subir 1 y otra vez bajaste 2. Dios te levanta, subís 2 escalones, pero si no seguís avanzando, quedaste en un lugar donde no pudiste acceder a todo lo que Dios tenía preparado para tu vida. Y quedaste ahí, y Dios tenía mucho más para vos. Y depende, todo depende de Dios, pero todo depende también de cómo nosotros avanzamos y cómo nosotros empezamos a tomar decisiones sobre nuestra vida. Proverbios 16:3 dice: pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. En manos de Dios todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. Dice, no, yo puse un proyecto en las manos de Dios y fracasó. ¿Los pusiste en las manos de Dios? Porque a veces de la boca para afuera, yo también de la boca para afuera he puesto un montón de cosas en las manos de Dios. Pero en el corazón, en mi pensamiento, no estaban en las manos de Dios. Si yo lo pongo en las manos de Dios, pero salgo corriendo a pedir un préstamo para tapar ese agujero, no lo puse en las manos de Dios. Le dije, Padre, pongo esta situación, te pido que por favor me ayudes, y salí corriendo por el otro lado a buscar el plan B. Si salí corriendo a buscar el plan B es porque el plan A no le creí. No es que el plan A me fracasó, no le di tiempo al plan A. Dije, Padre, lo pongo en tus manos y ya me voy corriendo al banco. Y lo hemos hecho. Padre, pongo mi vida, pongo la vida de mis hijos en tus manos, pongo la vida de mis padres en tus manos, pongo el matrimonio en tus manos. Pero estás haciendo después todo lo contrario, no lo estás poniendo en las manos de Dios. Y tenemos que analizar si las veces que hemos dicho que hemos puesto una situación en las manos de Dios, realmente la hemos puesto en las manos de Dios. Pues yo creo que muchas veces hemos fallado nosotros en entregar. Porque Dios, si vos entregás, Él recibe. Pero si nosotros lo queremos sostener, Dios, si tiene ganas, te lo va a sacar y va a decir, tomá, arreglado. Pero si está esperando que nosotros crezcamos y aprendamos, y bueno, tiene que haber un cambio en nosotros. Pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. La verdadera planificación no es solo personal, sino conjunta con Dios. Ponerlo en las manos de Dios. Y esto va en todo, en lo material, en la salud, en la economía, en el servicio, en las relaciones, todo en las manos de Dios. Todo en las manos de Dios, buscando la visión que Dios tiene. Sí o sí en las manos de Dios. Proverbios 6, del 6 al 8. Y esto no se lo digo a nadie en particular. Anda perezoso. Fíjate en la hormiga, fíjate en lo que hace y adquiere sabiduría. O sea, aprende de la hormiga. Aprende de la hormiga. No tiene quien la mande, ni quien la vigile, ni gobierne. Con todo, en el verano almacena provisiones y durante la cosecha recoge alimentos.
durante el verano y durante el invierno ya tiene su comida. O sea, tenemos que aprender de la hormiga. Que a veces no, tenemos que escuchar al más erudito, al que más... Aprende de la hormiga. Eso es lo que dice el Señor, aprende de la hormiga. Hay tantas cosas en las que debemos aprender. Incluso la hormiga tiene la sabiduría y la previsión de planear a futuro. O sea, lo puede hacer una hormiga. ¿Cómo no lo vamos a poder hacer nosotros? ¿Cómo no vamos a poder planificar a futuro? ¿Cómo nosotros no podemos planificar y guardar? ¿Cómo nosotros no podemos planificar antes de hacer un negocio, de empezar una relación, de hacer algo? ¿Cómo no vamos a planificar antes? La hormiga dice que planea el futuro y hace el trabajo que le dará fruto dentro de meses. Y muchas veces pensamos que la planificación es pérdida de tiempo, pero realmente es administración sabia. Sabia. Cuando Jesús habla de la construcción de la torre, y si miramos un poquito más atrás, cuando da este ejemplo de la construcción de la torre, no estaba hablando de economía, estaba hablando de ser su discípulo, de seguirlo a él. Que uno dice, bueno, seguramente estaba hablando de economía. Yo cuando la recordaba, no la tenía asociada directamente con el discipulado. Y él decía, aquel que me quiere seguir, y empieza a hablar de la torre, de cómo tenía que planificar, porque seguir a Cristo, tenemos que pensar a futuro y planificar nuestra vida. Porque seguir a Jesús no es tontera. Cambiar nuestra vida no es tontera, no es poca cosa, no es sencillo. Uno sabe que la recompensa es enorme, que todo lo que viene a futuro es espectacular junto con el Señor, pero el camino tiene mucho sacrificio. Tiene mucho sacrificio que tenemos que estar dispuestos a correr. Vamos a tener que decirle a muchas cosas que no. Vamos a tener que decir sí a un montón de cosas. ¿Es sacrificado? Sí. ¿Vale la pena? Claro que sí. ¿Es sacrificado? Es sacrificado en todas las áreas de tu vida. Pero vale la pena. Entonces dice, planificá y fíjate si te va a dar el cuero. Fíjate si te va a alcanzar para seguirme. Porque dice, si vas a levantar una torre, fíjate, hacé los números para que no te quedes por la mitad. Fíjate si te da el cuero para seguirme. Cuando en la Biblia leemos muchas veces ser fuerte y valiente, yo en el momento que leo que le dice, tenés que ser fuerte y valiente para cumplir con los preceptos que le dejé a mi siervo Moisés, con los mandamientos que le di a mi siervo Moisés. O sea que hay que ser fuerte y valiente para cumplir con los mandamientos. No era fuerte y valiente para la guerra, para la batalla. No, fuerte y valiente para cumplir con los mandamientos de Dios. Fuerte, valiente, sacrificado, pero realmente vale la pena. Y toda esta parábola de la construcción de la torre hablaba de ser su discípulo. Y el éxito en lo que sea radica en planear, en prepararse y también tener un propósito. Saber a dónde quiero llegar, qué es lo que quiero alcanzar. Por eso decía al principio, no decirle a Dios lo que tiene que hacer, sino qué es lo que yo quiero lograr. Una buena pareja, tenés que planear, tenés que conocer,
tenés que ver la compatibilidad, tenés que ver qué van a funcionar, tenés que ver qué nivel de toxicidad hay, si es tolerable o no es tolerable. Hay muchas cosas que planificar a futuro, pero tenemos que tomarnos el tiempo de planificar en todas las áreas de nuestra vida. Y para terminar, Proverbios 21:31 dice: se alista al caballo para el día de la batalla, pero la victoria depende del Señor. Vos te preparás, vos preparás todo lo que tenés que hacer, todo lo que está a tu alcance, planificá todo, pero la victoria depende del Señor. Entonces siempre lo necesitamos a Él, siempre lo necesitamos a Él. Tiene que estar nuestro trabajo, tiene que estar nuestro esfuerzo, tiene que estar nuestra planificación en todo. En lo ministerial muchísimo, en la parte espiritual es fundamental. La victoria depende de Él, pero el trabajo previo depende de mí. Porque Dios puede venir a hacer todo por vos, claro que lo puede hacer. Dios puede hacer todo. Si yo quiero un gran matrimonio, te puede mandar la persona perfecta como a vos te gusta, que sea justo la unión, o sea, la persona que mejor se vincule con tu carácter, con tu forma. Dios lo puede hacer todo. Dios te puede dar el trabajo con todo lo que te gusta, de la manera, con las personas que sean... con las que tengas buen trato, con las que te gusta estar, que sean todos hinchas de River, que sean todos cristianos. Pero le estamos pidiendo a Dios que haga absolutamente todas las cosas. Vos querés estar en un trabajo donde todos sean cristianos, predicales vos. Predicales vos. Vos querés tener un negocio como a vos te gusta, que orá, trabajá, pero ponelo en las manos de Dios. En todo lo que hagamos, poner en las manos del Señor, porque la victoria depende de Él. Nuestros planes pueden ser bastante inciertos porque no sabemos qué va a pasar, pero el amor de Jesús y sus planes son perfectos. Si nuestra confianza está en Él, ahí tenemos que descansar. Vamos a trabajar, pero nuestra confianza está en Él. Póngase de pie, vamos a darle gracias al Señor. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas. Señor, porque tú nos das una palabra, Padre, para que podamos avanzar, para que podamos mejorar, para que podamos aprender, Señor, aún de los errores, de los aciertos, para lo que viene. Señor, porque esta palabra no es, Señor, para lo que ya pasó, sino para lo que va a pasar, para lo que viene. Señor, para el futuro, para el presente y el futuro, Padre. Señor, a ti pedimos sabiduría. Señor, sabiduría, entendimiento, discernimiento. Padre, para que todo lo que emprendamos, Señor, podamos planificarlo de la mejor manera, podamos analizarlo de la mejor manera. Señor, pero principalmente ponerte a ti en el centro, Señor, de todo lo que emprendamos. Señor, ya sea una relación, ya sea un negocio, un trabajo, Señor, aún, Señor, cosas que tengan que ver con nuestra salud, Padre. Señor, todo en tus manos, Padre, pero descansando en ti, haciendo nuestro trabajo y descansando en que tú abres las puertas, en que tú tocas los corazones, en que tú, Señor, nos posicionas en lugares, Señor, en que tú nos das gracia, en que tú, Señor, nos das éxito. Padre,
que podamos, Dios, en este tiempo descansar en que tenemos un Dios todopoderoso, un Dios que sabe todas las cosas, un Dios que no tiene problema de recursos, un Dios que puede hacerlo todo. Padre, que en este tiempo podamos aprender, Señor, para que no pasemos, Señor, crisis que sean por nuestros errores, por no haber aprendido. Padre, enséñanos. Señor, queremos en este tiempo escucharte a ti, Padre, para, Señor, evitar un montón de situaciones, Señor, que no tienen que ver con nada más que por no haber planificado de una manera correcta. Señor, tú conoces, Dios, cada situación, cada problema, cada conflicto. Tú conoces, Dios, aún los problemas que estamos enfrentando por falta de planificación. Señor, por haber hecho cosas, Señor, de apurados. Señor, de no haber pensado, no haber analizado. Aún, Señor, haber actuado con el corazón sin preguntarte a ti si era lo correcto. Padre, ayuda. Te pedimos sabiduría y tu ayuda. Señor, a ti clamamos, que eres nuestro Padre, que eres nuestra ayuda, que eres quien nos provee. Padre, primeramente te pedimos sabiduría, Señor, y poder enfrentar cada situación que hoy nos toca enfrentar. Señor, y los milagros que estamos necesitando para avanzar. Señor, ponemos cada situación, Señor, de la iglesia y de cada uno de nosotros en tus manos, para que tú nos guíes, para poder prontamente avanzar, crecer, no quedarnos en un mismo lugar y mucho menos retroceder, sino que este sea el tiempo de avanzar, de aprender, de crecer, de no quedarnos, sino que cada día ir a un nivel mayor. Gracias. Toda gloria, toda honra y toda alabanza sea a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.